¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudia Cayo. Estoy súper contenta y muy feliz, de verdad, de poder conversar con Mariano Iñaz, guionista, director, un hombre de cine, un hombre de tantas cosas. Está de visita en nuestro país y, bueno, estaba con unas actividades en la UDP, unas charlas abiertas, 2 días, me decía, bien intensos de actividades, y tuvo la gentileza de abrir un pedacito ahí en su agenda para poder conversar sobre Argentina 1985, que es una película que está con tanta novedad en el último tiempo, de la que hemos venido hablando tanto en Satélite Pop, en Suela.cl, en muchos lugares. Primero, gracias por darte el tiempo. Por favor, para nada, para eso estoy, por eso he venido aquí a Chile, para hablar de cine con todos ustedes. Felicidades, ante todo, por lo que está logrando la película, por el efecto internacional que está teniendo, y quiero partir por ahí, porque ¿cómo has procesado toda la internacionalización tremenda que ha tenido y el reconocimiento también? Es súper heavy, creo, como un relato local trasciende como a lugares insospechados. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa con eso? Mira, sinceramente, como una excentricidad, lo estoy pensando. Es decir, yo tengo, como bien dijiste vos, soy alguien que se dedica mucho al cine, que trabajo en cine desde hace muchísimo tiempo y tengo muchos años en esto, y es la primera vez que me veo envuelto en un negocio así de premios internacionales, de cosas, toda esta cuestión un poco circense. Entonces lo estoy viviendo como una aventura, que es lo que es, algo que lo pienso como completamente excepcional, como si de pronto me hubiesen llevado, no sé, de visita a otro planeta, ¿no? Entonces miro las cosas que pasan en ese planeta, pero soy muy consciente de que es un planeta y que yo pertenezco a otro. ¿Qué sensación te da esto de llevar internacionalmente una historia de tu país? Además, como mientras veía la película, observaba con mucha atención el personaje del hijo de Stracera, que además es un genio, como tiene momentos grandiosos que me representaron absolutamente, y saqué la cuenta y creo que más o menos tenías como la edad del hijo de Stracera cuando fue el juicio de las juntas. Un poco menos tenía, yo tenía 10 años cuando fue el juicio a las juntas. No, desde luego hay algo en ese sentido que la película creo que participa, más allá de que es una película que tiene mucho que ver con la Argentina, de hecho es la primera palabra de su título, ¿no? Tal vez yo pienso el título de una manera casi opuesta, como diciendo, bueno, esto pasó en Argentina en 1985, pero en realidad es precisamente universal lo que sucede. O sea, es algo que si yo siento que de alguna manera habla a distintos lugares, a un público más amplio, más internacional, es porque todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no es algo que ha pasado en un país en un momento, sino precisamente, contrariamente a lo que dice el título, es algo que habla de cosas que nos han pasado a todos, al menos en América, ¿no? Que nos han pasado a todos, o en todo caso que nos van a pasar a todos. Así que creo que precisamente hay algo en lo que cada uno puede... Me acuerdo que mi primera película se llamaba Balnearios, y había todo un fragmento que la gente en Argentina se reía mucho porque hablaba de las pequeñas costumbres de la playa, de las cosas. Y la primera vez que la mostré afuera, tenía mucho miedo, porque decir, bueno, que era en Holanda. Y entonces yo decía, ¿qué pensará la gente en Holanda de las costumbres de la playa en Argentina? Y después la gente estaba todo muy divertida, decía, es exactamente lo mismo que pasa acá, no sé qué. Bueno, en la playa la gente se comporta toda de la misma manera en todos los países, y todos los países sufren por los derechos humanos, o corren peligro, y las democracias corren peligro, hay elementos que las vulneran. Entonces me parece que hay cuestiones tanto en la playa cuanto en la democracia, las amenazas se parecen y las ventajas se parecen también. ¿Qué fue lo más desafiante del guión de la película? Yo por ahí miraba las escenas del juicio mismo, que son largas y que son muy intensas emocionalmente, y me los imaginaba como viendo archivos de lo que fueron los juicios realmente, leyendo expedientes. Cuéntame un poco sobre eso. Lo más desafiante fue eso, lo más desafiante fue decidir qué iba y qué no, y lo más doloroso fue decidir que un montón de testimonios no iban a estar.
Es decir, cuando uno vio la película, cuando uno vio por primera vez o vio en su conjunto la totalidad de los testimonios, la primera sensación que a uno lo asalta es la sensación de que no hay manera de que algo quede afuera. Es decir, de que ese juicio tiene que ser visto en su totalidad y de que todas las tramas narrativas y todo eso son superfluas, pero que lo que hay que ver es el juicio, y al mismo tiempo uno sabe que es una película, un objeto comercial que tiene que durar 2 horas, que tiene que ser, bueno, pero lo más difícil fue decir esto no está, esto no está, esto no está, esto no está, es decir, dejar cosas afuera. Eso fue un sacrificio que nosotros los guionistas sabemos perfectamente cuál es, y bueno, pero bueno, es el cine. En el cine se trata, como ustedes sabrán, de decir esto sí, esto no, de poner un cuadro y en el cuadro se ve una cosa y todo lo demás queda afuera. Eso es el cine. Quiero hablar también sobre el personaje de Stracera, interpretado súper bien por Ricardo Darín, que es un tremendo actor, además acá muy querido y conocido. Y me pregunté si es que el papel de Stracera fue escrito pensando que lo iba a interpretar Darín. Yo creo que fue escrito pensando en que lo iba en que queríamos que lo hiciera Darín. Ya. Ahora, hay una diferencia muy grande entre escribir un papel para que lo haga Darín y que finalmente lo haga Darín. Es decir, en otras palabras, le tiene que gustar a Darín. Y no es tan fácil. Digamos, todo el mundo escribe personajes para que le gusten a Darín y no todas las hace Darín. Entonces, no es tan simple la idea de que uno dice, bueno, existía la idea de que Ricardo iba a ser el personaje y todos queríamos que lo hiciera, pero era era una gran responsabilidad, porque si no le gustaba no lo hacía. Entonces, de alguna manera, sí, en nuestra cabeza todos queríamos que él fuese el que hiciera de Stracera y finalmente tuvimos éxito. Es muy particular Darín a la hora de elegir sus proyectos, es muy cerebral, es muy selectivo y es muy imprevisible. Entonces, me parece un gran orgullo que haya aceptado hacer este personaje y que lo haya hecho también como lo hizo. ¿Cuánto del carácter verdadero de Stracera quedó finalmente en el guión? Porque, bueno, me imagino que parte de su familia está viva todavía, tiene que haber acusado recibo de la película, pero él falleció hace algunos años. Mira, nosotros no conocimos a Stracera, sí a Moreno Campo, por ejemplo. Sí, lo he visto dando entrevistas sobre la democracia, mucho. Sí, y a muchos otros del equipo de fiscales los conocimos. A Stracera no. Mi impresión es que nosotros de las cosas que nos dijeron debimos contenernos en algunos aspectos de Stracera para que la película fuera verosímil. Es decir, que Stracera era un personaje mucho más particular que lo que nosotros conseguimos hacer. Por ejemplo, era mucho más bromista, era mucho más colérico, era mucho más imprevisible, era un personaje muchísimo más extraño que lo que es en la película, y nosotros tuvimos que bajar, pues si no iba a ser una película que se iba a pensar como si fuera una película de los hermanos Marx, es decir, donde un personaje estaba haciendo bromas todo el tiempo. Eso era lo que nos contaban de Stracera, que era muy, muy, muy extravagante como personaje. Entonces, bueno, esta no sé si es tan extravagante, es simplemente un personaje más parecido a Darín, pero el Stracera original parece que era lo mismo, pero mucho más recargado. Igual, de todas maneras, algo que ha llamado bastante la atención, siento, es cómo pudieron poner comedia en un relato que es tan dramático a ratos, y cómo hay chistes pequeños pero muy contundentes y después relatos súper duros y al final ya también cosas emocionantes, que es como la sensación de que los derechos humanos igual pueden ganar y todo eso, que para estos tiempos igual es como una luz de esperanza importante, creo. ¿Cómo desde el guión se hace eso? Perdón mi curiosidad, pero yo no soy guionista y encuentro que es algo súper difícil. Es que sí, es que fue difícil. No es difícil hacerlo. Es difícil, diría, animarse a hacerlo, ¿no? Es difícil tomar la decisión de que uno puede acercarse a un tema a partir del cine, ¿no? Porque todo lo que vos dijiste, los chistes, después los momentos emotivos y después los momentos... son lo que antes se llamaba cine, ¿no? Es decir, es aproximarse desde un lugar que tiene que ver con una mirada que no es una mirada que está condicionada por lo bien pensante o por lo que ahora se llama políticamente correcto o por lo que se supone que tienen que hacer las cosas, sino con cierta audacia. El cine siempre, me parece que a mí conquistó el mundo precisamente porque fue audaz, porque fue un poco irrespetuoso siempre, ¿no? Hoy lo irrespetuoso está un poco mal
visto, pero sin embargo hay una especie de falta de respeto en el buen sentido, como de osadía, sí, creo que la palabra es audacia, que el cine siempre tuvo, y entonces simplemente nosotros recuperamos eso, como cierta idea de que las cosas pueden ser hechas no por los mejores de la clase, sino por los peores de la clase. Otro momento creo muy representativo de muchas veces cómo se debaten estos temas en la sociedad es algo que dice Moreno Campos, si no me equivoco, cuando habla con Estracera y le dice: tenemos que lograr convencer a la clase media porque ahí todavía hay mucha duda y qué sé yo. Sí, sí. Y quiero preguntarte dos cosas. Lo primero, me da curiosidad real, ¿la mamá de Moreno Campos realmente era una mujer de derecha que en algún momento se dio cuenta de los horrores de la dictadura? Eso es lo que él cuenta. Ya. No sabemos si es cierto o no, pero eso es lo que él cuenta. Digo, uno de los guionistas, vos me estás haciendo esta entrevista a mí, supongo que será, pero uno de los guionistas de la película no acreditados es Moreno Campos. Es decir, Moreno Campos tiene un sentido muy claro de la narración y hizo, entre otras cosas, la parte del juicio que a él le corresponde fue la parte que tiene que ver con el relato. Entonces hay un punto ahí en donde yo creo que él pensó la historia. Entonces cuando él cuenta que la madre fue no sé qué, también hay que pensar si no es un guionista que lo está contando. Entonces yo creo que sí, pero digamos, sí que la madre era una persona de derecha, que toda su familia era una familia militar, desde luego. Pero la idea de que la madre dijo, no sé si es cierto. Él cuenta que sí, y en todo caso me parece una buena escena. Absolutamente, igual tiene que ver con cosas, yo creo, como mínimos civilizatorios. No creo que, para decirte la verdad, no creo que la madre de Moreno Campos se haya, digamos, me parece que después seguía yendo a tomar la comunión con Videla, y no creo, no es tan fácil de pelar la clase militar. No es tan fácil de convencer. Oye, ¿cómo va el negacionismo en Argentina? Porque acá, por ejemplo, este año se van a cumplir 50 años del golpe militar del 73. Y no sé si sabes, pero si no te lo cuento, hay un negacionismo muy fuerte todavía sobre los horrores de la dictadura, y me imagino que a propósito de la película también se han reabierto como estos comentarios negacionismo. ¿Cómo está esa situación en Argentina? Bueno, creciendo. Está creciendo. Es decir, de una manera rara, que aparece un negacionismo nuevo, como si fuese una especie de negacionismo, voy a usar una especie de negacionismo más cool, ¿no? Como antes el negacionismo era propio de los viejos reaccionarios militares o de la casta militar y todo eso, bueno, de una especie de derecha muy rancia. Y la novedad es que empieza a venir ahora, como apareció también, supongo, en los últimos años, una izquierda un poco rancia también, o el peronismo, que aparece como una especie de costado un poco cool, de donde es cool manifestarse y decir. Entonces esa es la rareza, como por ejemplo un negacionismo joven, que uno nunca pensaría que podía existir. Un negacionismo que tiene que ver con una idea que viene muy de las redes sociales, ¿verdad? Una idea muy de como que responde con irritación a ciertos avances, que puede tener un pensamiento más progresista. Eso es lo raro, como que hay una especie de joven guardia del negacionismo. Pero la verdad que hay que darle tiempo. Yo todavía no me asusta tanto como a otros. No me asustan las modas. Y siento que hay una pequeña moda negacionista. Veremos si me equivoco o si efectivamente después terminamos todos volando por el aire. Espero que no. Pero inicialmente me parece que hay mucha especie de voluntad de polémica, es decir, de gente que no sabe de lo que está hablando y entonces simplemente le gusta decir cosas para espantar a los burgueses. Bueno, ahora los burgueses aparentemente se los espanta así. Pero la respuesta es que está creciendo más que nunca. Digamos, cuando nosotros empezamos a escribir esta película, ese negacionismo joven no existía. O sea, el señor Milei no existía.
Probablemente le tengamos que agradecer al señor Milei el éxito que tuvo la película, porque si no hubiese sido por él, la película no hubiese tenido probablemente tantos espectadores que van ahí a combatirlo a él. Tal vez sea un pequeño truco de marketing de la película, el joven Milei. Bueno, la otra semana, el 24 de enero, se van a anunciar las nominaciones a los premios de la Academia. Hay una posibilidad real de conseguir una nominación. ¿Qué hay con eso para un guionista, para el equipo de la película? Sinceramente. No se habla. Hay cosas de las que no se habla hasta que no pasa. De todas maneras, felicidades por lo que están logrando. Ya hay cosas que han logrado que son muy importantes y... Sí, pero hay otras que serían. ¿O no? Siempre se pueden conseguir más cosas. Pero Así bueno, que... pero bueno. Igual esto sale después. ¡Oh! ¡Qué tensión! ¡Qué estrés! No, muchas gracias y Si quieren, la felicidades. podemos hacer dos, diciendo, bueno, fue fantástico recibir la nominación, es algo que verdaderamente nos conmueve, y después hacemos otro que diga, no importa, no me interesa en absoluto, nada me puede interesar menos que el Oscar, es ridículo, es una forma de imperialismo, bueno, así que tengamos las dos. Las dos, si sale nominada, decimos, viva Hollywood. Si no sale nominada, decimos, nunca nos interesó ese mecanismo de cooptación de las masas. Así que ya tienen las dos. Increíble. Esta persona es periodista también, parece. Muchas gracias por tu tiempo y que te vaya excelente. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Listo, muy amable.